Así que les doy la bienvenida. Vamos a hacer correr una lista de asistencia que luego les entregaré. Bien. Parten ustedes. Partimos nosotros. Acuérdense algo muy referencial, cortito, para que nosotros podamos hacerles las preguntas y empecemos a dialogar. Perfecto. Francisca y yo somos del Programa de Derechos Humanos. El Programa de Derechos Humanos está actualmente en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Antes estuvo en el Ministerio de Interior, en la Subsecretaría de Interior. Y si uno mira para atrás, es la continuación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que a su vez es la continuación de la Comisión RETI. Y dentro de las distintas actividades que realiza el Programa de Derechos Humanos, siempre enfocado en investigar los crímenes de la dictadura, en apoyar en la manera que se contempla a los familiares de las víctimas de los crímenes de la dictadura. Dentro de las cosas que hacemos, hay un área jurídica que nos corresponde intervenir en los procesos judiciales, de los que la maravillosa muestra que está actualmente en el museo revela en su dimensión de audiencia pública. Nosotros habíamos pensado como aportar pensamos que podía ser de interés para la audiencia mirar los juicios que están filmados y la muestra en la que están insertos desde dos dimensiones. Lo vamos a hacer bien cortito para que la conversa sea lo principal. Una dimensión la voy a desarrollar yo y la siguiente Francisca. La segunda, la que desarrollará Francisca, tiene que ver un poco con la pregunta de cómo convencer al tribunal para condenar y qué es lo que uno ve de manera muy inmediata en las imágenes de la muestra, que es la actuación de quienes intervienen en un proceso hablando a un destinatario de la comunicación, que en este caso son jueces, a fin de poder imprimir en ello la visión que uno tiene de lo que se está debatiendo. Y el primer aspecto que voy a desarrollar ahora tiene que ver con la pregunta, todo muy brevemente, pero con la pregunta, ¿cómo es que se averigua qué pasó? Y esto tiene harto sentido si es que uno mira, si uno hace como el repaso de lo que acabamos de mirar y los distintos gráficas, una del procedimiento penal, otra de la historia del proceso judicial de Alfonso de Chanfrot, y luego las imágenes de las filmaciones, uno va a ver que los juicios en el extranjero son juicios que, a diferencia del juicio local, y como observaba Lea, son juicios en los que el debate se produce en la audiencia, pero el debate que se produce en la audiencia de manera oral y público y que puede ser filmado de esa manera con intervenciones orales en espacio, no solamente con los intervinientes del tribunal, sino con testigos y con público general, esos debates tienen un alcance distinto que los debates que se producen en la audiencia de acá, en Chile, porque allí se produce verdad. Por la estructura del juicio, no solamente tenemos abogados convenciendo a tribunales, sino que también tenemos toda la confección del proceso en un espacio oral, público y susceptible de filmarse. Entonces, las imágenes que ustedes vieron de los juicios en Francia, del juicio de Chanfrot en Francia, del juicio del Plan Cóndor en Argentina, de la referencia que hay al juicio italiano por las víctimas del Plan Cóndor, son todos momentos en donde no solamente había una persuasión jurídica, sino también una reconstrucción del hecho a través de la prueba que se rendía en audiencia oral. En Chile eso no es así. En Chile lo que se ve en la muestra, en el caso de Letelier, de los alegatos que se produjeron en los 90 a propósito del caso Letelier, y de las audiencias que se están verificando en tribunales superiores, que son orales y que algunas de esas están siendo filmadas y están disponibles para mirarlas en el Poder Judicial, no son audiencias en donde se averigüe qué pasó. Todo eso ocurre antes en el proceso que describía Lea como un proceso
secreto, escrito y de espaldas a la ciudadanía. Y eso tiene incalculables consecuencias desde el punto de vista de lo que significa enjuiciar a los criminales de lesa humanidad. Pero eso también significa que todo el trabajo de investigación se produce afuera y antes. Y ese trabajo de investigación, dadas las condiciones judiciales, un proceso secreto y escrito, dado los perpetradores y el poder que los perpetradores o quienes estaban amparando su actuación tenían en este país, como se comentó tanto desde la gráfica del caso Chanfrot como lo que comentaba Lea, ha supuesto un trabajo larguísimo. Habíamos pensado dentro de un contexto de mucha dificultad para poder reconstruir los hechos que afectaron a las víctimas. En algunos casos se permite o ha permitido la investigación avanzar más, en muchos casos no ha permitido avanzar mucho y en algunos casos realmente muy poco respecto de qué pasó, de quiénes son los responsables, ni qué decir de enjuiciar a esos responsables y de sancionarlos a una pena que corresponda. Queríamos, sin embargo, poner como un caso que es de alguna manera ilustrativo de las posibilidades, aún en este contexto desfavorable de reconstrucción de hechos y de obtención de verdad. Y entonces habíamos pensado comentarle el caso de Marta Ugarte, que una víctima, una persona que militaba en el Partido Comunista, que era una dirigente importante del Partido Comunista, formaba parte de su comité central y que fue detenida en el mes de agosto del año 1966 en el marco de una actividad muy intensa, criminal y desquiciada por parte de los integrantes de la DINA en contra del Partido Comunista en ese año 1976, y tras una serie de detenciones y de crímenes, los agentes de la DINA lograron dar con el paradero de Marta Ugarte, la detienen, la llevan a un centro de detención y aproximadamente un mes después de su detención, Marta Ugarte, su cuerpo ya de ella fallecida, aparece en una playa de la zona norte del país, en torno al balneario Los Molles, en una playa que se llamaba La Ballena. Y eso tuvo una enorme significación desde el punto de vista de permitir comprender qué es lo que estaba ocurriendo con los opositores de la dictadura que estaban detenidos. A Marta Ugarte muy tempranamente se la logró situar en el recinto de detención en donde estaba, que era Villa Grimaldi, y sus hermanas, su familia, muy rápidamente también realizaron las gestiones que todos los familiares de víctimas de la dictadura hicieron tan pronto desaparecían sus seres queridos, es decir, presentaron amparo, el amparo derivó en una acción ante un juzgado del crimen. En este caso, como el cuerpo había aparecido en la zona norte, también se activó una investigación criminal allá. Entonces ocurrió con el caso de Marta Ugarte que una persona que estaba detenida, como tantos otros chilenos en ese momento, de quien se desconocía su paradero, que no se sabía qué es lo que estaba pasando con ellos o con ella, apareció su cuerpo en la playa. Y entonces eso permitió saber que la suerte de los detenidos podía ser o estaba siendo su asesinato. Y también arrojó alguna luz sobre los métodos a través de los cuales la dictadura estaba haciendo desaparecer a quienes estaban detenidos, que era lanzándolos al mar. Entonces fue un hecho de muchísima conmoción pública. La dictadura, a través de los medios de prensa, trató de caracterizar lo que había ocurrido como si fuese un crimen pasional, para tratar de separar el hecho de la acción que estaban realizando los organismos represores. Pero fue un hecho que causó mucha conmoción pública, y además, me parece a mí, pero acá seguramente quienes estaban, quienes eran adultos para ese momento, pueden dar de eso más fe. También mucho impacto en los entornos de
de las personas que estaban siendo objeto de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Con ese punto de partida, las investigaciones judiciales no prosperaron, a diferencia de lo que pudimos ver en el caso de Alfonso Chanfró. Durante los 90 no hubieron procesos judiciales activos. Sin embargo, luego de la detención de Pinochet, o sea, junto con el mismo año de la detención de Pinochet en Londres, a comienzos de ese año, se había presentado una querella por parte de Gladys Marín, con abogados, digamos, de derechos humanos, instando por la investigación y sanción de los militantes o dirigentes del Partido Comunista que habían caído en calle de conferencia, pero además de todos los militantes del Partido Comunista que habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos por la dictadura. Y esto generó un espacio procesal que fue muy fructífero, que estuvo a cargo desde un momento temprano por el juez Juan Guzmán, que seguramente ustedes lo conocen de nombre. Pues bien, en el marco de ese proceso, en el año 2000 se presentó por parte de la hermana una querella por el caso de Marta Ugarte, y eso permitió reactivar la búsqueda judicial. Y en el caso de Marta Ugarte, y con eso ya no voy como... porque quería como llegar a porque no obstante el paso del tiempo entre 1976 y el año 2000, cuando se reanuda la investigación judicial, y la consiguiente pérdida de prueba, digamos, la ausencia de testigos que pudieron haber sido testigos o presenciales del hallazgo o presenciales de la detención durante su permanencia en Villa Grimaldi. No obstante eso, la investigación judicial logró dar con un agente de los que había participado primero en el seguimiento de Marta Ugarte, luego durante su detención en Villa Grimaldi y luego en su asesinato, que permitió, de una manera que no siempre ocurre, pero que también muestra que en el marco de un proceso judicial posible, permitió reconstruir con mucha precisión qué es lo que había ocurrido. Y se pudo entonces saber que Marta Ugarte, como muchos otros compañeros de ella del Partido Comunista que estaban detenidos en Villa Grimaldi y que después otros estuvieron detenidos en el cuartel Simón Bolívar, desde el recinto de detención fueron llevados a lugares militares, a recintos militares, que podía ser el aeródromo de Tobalaba, o que en este caso fue el sector de Peldehue, en donde, junto con otros detenidos, estando vendados, fueron trasladados allá por agente de la DINA, se le inyectaron unos sustancias que se han identificado como consistentes en pentotal, pero de todos modos unos productos que a lo menos producían el decaimiento completo de la conciencia de la persona detenida, y que eventualmente, porque eso es una cuestión que todavía no está, pienso yo, del todo consolidado, eventualmente producían directamente la muerte dada las dosis en que se les aplicaba. Pues bien, Marta Ugarte fue llevada junto con otros detenidos a un sector de Peldehue para hacer subir un helicóptero del mismo ejército, que utilizaron cientos de veces para hacer desaparecer a las personas, y se le aplicó la inyección que se le estaba aplicando a los otros detenidos, a los que estaban con ella ahí. Y a diferencia de los otros detenidos, ella no murió inmediatamente o no perdió completamente la conciencia, y entonces, después de que la habían envuelto en unos sacos, que eran los procedimientos que utilizaban, y habían colocado un riel con el propósito de que su cuerpo no volviera a la superficie, percibieron que Marta Ugarte se estaba moviendo y decidieron desanudar el envoltorio, el saco, y estrangularla. Y como hicieron todo esto rápido, este factor, disculpen, esto son cosas muy crudas, pero yo quiero decir que este factor permitió que Marta Ugarte saliera a la superficie, porque dada la contingencia de que esto hubiese resultado de esta manera, no de la manera que ellos tenían planificado, permitió que Marta Ugarte saliera a la superficie. Y el agente que participa directamente en esto, que estrangula a Marta Ugarte, que se suba al helicóptero y la lanza al mar, declaró. Entonces, y dijo esto. Esto fue el año 2001.
y la sentencia definitiva quedó firme y ejecutoriada el año 2021. Y esto nos muestra que, a pesar de la dificultad de investigar, inclusive en los casos en que se logra saber qué pasó y se logra reconstruir con precisión el hecho que afecta a la víctima, la justicia, digamos, es justicia en ese sentido, con una potencia de transmitir una sensación de justicia a los familiares y a la comunidad muy menguada por el tiempo. Hay una cosita que quería comentar, pero digamos lo podemos ver después. Pero un poco quería transmitir esta idea de que la verdad en Chile se produce antes de la audiencia, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas jurídicos. Y eso hace que esto quede puerta adentro. Que estas condiciones, que no son las óptimas, de todos modos, en algunos casos, no tantos, pero tampoco, permite avanzar en saber qué pasó. Súper. Me voy a agarrar de la exposición de Joaquín. Primero, obviamente, para reflexionar como qué tan importante habría sido, por ejemplo, ver el caso de Marta Ugarte en un juicio en la televisión, ¿o no? A lo mejor todos sabríamos de esta historia, a lo mejor todos tendríamos una convicción sobre lo que pasó, habríamos a lo mejor visto la cara de la gente que confiesa el hecho. Y entonces ponerlo en tensión con lo que pasa actualmente en nuestros procesos de derechos humanos. Las dificultades que tenemos entonces como sociedad de publicitar y de socializar este tipo de casos. No sé si ustedes les han podido ver, por ejemplo, en las transmisiones del Poder Judicial algún alegato de las causas de derechos humanos. ¿Sí? ¿Algunos sí? Sí. Bueno, son pocos entonces los de esta audiencia los que han tenido acceso a esas transmisiones que hace el Poder Judicial, que son los alegatos finales en las causas de derechos humanos que se llevan a cabo ante la Corte Suprema. Casos como Víctor Jara, otros de mucho renombre, otros muy extensos, el mismo caso Chanfró también se transmitió por el Poder Judicial. Y esto es lo que actualmente tenemos de publicidad y de oralidad para transmitir a las personas. Y con esto quiero mostrarles como la brecha que existe entre el contenido de la información de un expediente y de toda la información que se genera, que han generado más los familiares durante muchísimo tiempo. Después, ojalá Erika nos pueda contar cómo se desarrollaron, por ejemplo, las primeras diligencias en el caso Chanfró, cómo ella tuvo que ir al recinto en donde estuvo detenida, tuvo que reconocer a gente, enfrentarse cara a cara. Todo esto que se genera en una primera instancia, pero que es un proceso que es reservado, que lo conoce el juez porque es el que está ahí a cargo de las diligencias, pero que se pierde al momento en que se dicta la sentencia. Y ahí entonces, cuando se dicta la sentencia de primera instancia, pasamos a esta dicotomía de que se vuelve oral y público. Las audiencias en las cortes son orales y públicas, pero conociendo de procesos que son secretos y que fueron percibidos de primera fuente solamente por el ministro instructor. Entonces, por supuesto, hablando desde el rol del abogado también, cómo nosotros tenemos que ser un puente entre la información que se genera en el proceso y los ministros que están sentados ahí, que vienen a que uno les hable y les convenza sobre que estas personas hicieron esto, que tienen responsabilidad sobre esto, que estuvieron, que vieron. Todo esto es como el puente que genera el abogado, pero como interlocutor de los ausentes, que son los que deberían realmente estar en ese momento, que son los familiares, que son las víctimas, que son incluso los agentes, para que podamos ver cómo se expresan, para que podamos ver sus caras, qué reacciones tienen
ante las preguntas que se le para que podamos ver a los peritos, por ejemplo, para que nos den sus apreciaciones técnicas sobre lo que pasó. Todo eso no existe en los procesos chilenos, a diferencia de lo que ha pasado en los juicios en otros países o juicios internacionales. Ahí mismo en la muestra se dice que Francia tiene un archivo nacional sobre estos juicios, donde están todos los videos, o sea, tú puedes ir y recabar información sobre puedes ver el juicio a través de los videos, formarte tú tu propia convicción, y es un archivo nacional. Esa es la categoría que se le da. En Chile no tenemos un archivo nacional de los alegatos, por ejemplo, que han colgado en la página del Poder Judicial. Y esta oralidad que se da en las Cortes, sin duda tiene esta brecha que creo que es insalvable y que, y aquí voy a un segundo punto, y que creo que es muy necesaria para que se generen acuerdos en la sociedad. Creo que el hecho de publicitar un juicio de derechos humanos, publicitarlo me refiero a hacerlo público, difundirlo y poder acceder de primera fuente a los testimonios, a las pericias, a los agentes, etc., genera acuerdos en la sociedad sobre lo que está pasando, sobre lo que pasó, sobre las responsabilidades, sobre todo lo ocurrido. Y creo que el paso del tiempo, que queda muy claro también en esta gráfica gigante del caso Chanfrot y todos los pasos que tienen que pasar en los procesos judiciales, da cuenta también de las dificultades que hay en tomar estos acuerdos. Es decir, por qué en toda la década del 90 no pasa nada en los procesos judiciales. ¿Por qué recién en el año 98, en el caso Poblete Córdoba, por primera vez un tribunal chileno dice que no se aplica la ley de amnistía? ¿Por qué pasa todo ese tiempo? ¿Y qué es lo que pasa para que se genere ese acuerdo? Tuvo que entonces el tribunal formarse convicción, tuvo que haber un impulso también desde la sociedad, desde los distintos actores, por supuesto desde los familiares, desde las agrupaciones, desde la sociedad civil. Tuvo que haber un impulso, tuvo que haber una persuasión, tuvo que haber una convicción para que se generen estos saltos y estos impulsos en materia de derechos humanos, y es lo que nos ha pasado en Chile de forma muy, muy lenta. Yo creo que cualquier causa de derechos humanos da cuenta de este escenario, pero hay unos casos que en particular han dado cuenta de estos giros y de estos acuerdos que se han ido generando en la judicatura sobre todo, y son los respectivos a la Operación Colombo. No sé si conocen de qué se trata la Operación Colombo a grandes rasgos. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bueno, la Operación Colombo es una operación montada por la DINA es un montaje comunicacional que se realiza para justificar la desaparición de 119 personas militantes del MIR. Se hace a través de una cooperación internacional con Argentina y con Brasil. Se publica en diarios de Argentina y de Brasil listas con personas que estaban siendo buscadas por sus familias en Chile y que se las tiene por fallecidas en el extranjero producto de enfrentamientos dentro del mismo MIR. O sea, como el MIR estaba matando a los suyos, se estaban enfrentando entre ellos y producto de eso se estaban realizando esto, estaban falleciendo y de esto daban cuenta los listados. Producto de estos listados se generan causas judiciales asociadas a la búsqueda de estas 119 personas y son tramitadas en la querella que explicaba Joaquín en un primer momento, que es la ROL 2182-98, que es la que presenta Gladys Marín. Ahí se agrupan las víctimas de la Operación Colombo y llega un momento determinado en donde se desagrupan para ser investigadas cada una por su episodio. Pasan un montón de años hasta que las toma el ministro Hernán Crisosto, que finalmente es el que dicta sentencia en todos estos episodios. La primera es el del 2015 y una sentencia
bastante conservadora en términos de cuántos agentes vienen condenados. Vienen de 3 a 7 agentes en este primer periodo, que es del año 2015 y 2016. Y después, en el 2018, el ministro Crisóstomo cambia su forma de ver los casos de la DINA y empieza a condenar a todos los agentes que estaban prestando funciones en el recinto de detención desde donde desaparece la víctima. Es decir, si la víctima desaparece desde Londres 38, entonces el ministro lo que hace es condenar a todos los agentes DINA que estaban prestando funciones dentro del cuartel, teniendo por lógica que entonces todos sabían que las personas estuvieron ahí, que estuvieron además en condiciones inhumanas, que fueron torturados, que había una estructura, una organización que estaba pensada para reprimir, para detener, para torturar, para desaparecer. Por lo tanto, si tú estuviste ahí, entonces tienes algún grado de responsabilidad, ya sea como autor, cómplice o encubridor. Estos fallos suben a la Corte de Apelaciones. Son fallos en donde van condenados desde 60 a 80 agentes por sentencia, y cuando llegan a la Corte de Apelaciones son revocados. Pasamos de tener sentencias con 80 condenas, 80 agentes, a sentencias con 7 agentes. 7 agentes que son Krasnov, Espinosa, etc. Manrique, la alta cúpula de la DINA. Y todos los demás absueltos. Esto, por supuesto, que es una frustración tremenda para los familiares, me imagino que para el ministro instructor también, para los abogados también, y por lo tanto se decide recurrir de casación ante la Corte Suprema, y son recursos de casación intentando dejar sin efecto estas absoluciones, o sea, revertir estas absoluciones y que vuelvan a ser condenados. La Corte Suprema dice que no sistemáticamente, hasta el año 2022, hace nada, ayer, 2022, a través del caso de Zacarías Machuca, que es el primero, en donde acoge el recurso de casación interpuesto por el querellante, Alberto Espinosa, y revierte las absoluciones de la Corte de Apelaciones, condenando a un gran número de agentes por la detención de Zacarías Machuca. ¿Y qué hace la Corte para fundar estas nuevas condenas y revertir estas absoluciones? Se ampara en jurisprudencia internacional, en doctrina de juristas alemanes, y entiende que entonces este tipo de delitos y este tipo de crímenes sistemáticos de una organización como la DINA, además, en donde nadie podía estar ajeno al plan, ¿verdad?, de la DINA, entonces no pueden ser juzgados por el baremo de un delito común, como si esto fuera un portonazo, un asalto, sino que tienen que ser vistos desde una óptica de aparatos organizados de poder. Y de cómo entonces todos aquellos que concurren con sus actuaciones de una forma funcional a que se realice el secuestro, a que se realice la detención, a que se realicen las torturas, todos aquellos que aportan de alguna forma, entonces son responsables porque son parte de este engranaje gigante que está destinado para estos fines brutales. Y desde ahí, desde 2022, Zacarías Machuca, como sentencia hito, pasa después a verse la Operación Colombo, el cuaderno principal, a Edo, también 56 condenas, se revierten 56 absoluciones, y se empiezan a ver otros casos de la Operación Colombo que siguen en la misma línea. Por supuesto que es un gran revés, es una forma además de apreciar cómo se fueron construyendo estos acuerdos y cómo... Y plantearnos qué habría pasado si es que estuviéramos en un escenario en donde esto hubiese sido conocido desde el principio, donde hubiésemos tenido acceso, donde hubiese estado publicitado, publicado, donde habríamos tenido acceso, por ejemplo, a las diligencias que se realizaron en Londres 38, a ver dar la cara de los agentes. Es esa la problemática que quería rescatar y mostrarles todo lo que
se ha demorado este tipo de acuerdos que resultan tan lógicos, pero que han demorado mucho principalmente por todas las dificultades que han tenido este tipo de procesos. Y así que esa era la invitación, como a poner en problemática el paso del tiempo, que sin duda ha generado cierta impunidad y cierta injusticia, pero además como este paso del tiempo también ha permitido que se impulsen ciertos estándares, que se llegue a ciertos acuerdos, o sea, como ponerlo en problemática el paso del tiempo. Esa es la invitación a la reflexión. Muchas gracias. Ahora podemos empezar a hacer preguntas y tenemos ya la primera interesada en hacerle una consulta. Sí. Bueno, muchas gracias tanto a nuestros invitados como a ustedes que están acá. Yo soy María Luisa Ortiz, voy a presentar, soy la jefa de colecciones e investigación del museo y quien trabajó en la investigación y la propuesta para esta exposición de Filmar y Juzgar, en la cual también fue parte Erika del equipo investigador. Fue una exposición que trabajamos de manera colaborativa también con personas de otras instituciones, de otros lugares. Y fue una investigación que duró harto tiempo porque nos hicimos la pregunta de, bueno, ¿hay archivos filmados en Chile? En Chile, como ya nos han dicho los abogados, los juicios no son orales, son escritos, son secretos. Y nos fuimos dando cuenta que a pesar de ello sí hay algunos registros audiovisuales. Por tiempo no alcanzaron a visitar la otra sala que forma parte de la exposición, pero ahí incluimos algunos de estos fragmentos que fuimos encontrando. Y fuimos encontrando en distintos lugares. Por una parte, en reportajes de televisión, en el cual se incluían, por ejemplo, reconstituciones de escena que eran parte de la investigación judicial y en el cual estaban los perpetradores. Y eso fue incluido en un reportaje de Televisión Nacional por el caso de Gollados, en los cuales los perpetradores aparecen casi al final del reportaje, ellos mismos explicando cómo habían actuado. O sea, era un registro de la diligencia que hacía el juez para reconstituir los hechos. Y entonces fuimos preguntando al Poder Judicial, a los jueces, y fuimos conociendo que efectivamente en algún momento de la investigación se han hecho registros audiovisuales de la diligencia o la reconstitución de escena. Incluso el Poder Judicial en su canal de televisión ha incluido, por ejemplo, la reconstitución de escena, algunos pasajes, no todas, no tan brutal como esta del caso de Gollado, porque digamos está estructurado como una noticia casi de la muerte de Miguel Enrique en la calle Santa Fe. Aparece Krasnov ahí explicando cómo, no aparece todo el detalle, pero sí hay algunos registros. Y también sabemos de ministros que hacen estos registros con el apoyo de la Policía de Investigaciones. El tema es la accesibilidad a esos registros. ¿Dónde están? ¿Cómo podemos acceder a ellos una vez que el proceso termina, ejecutoriado, y cuando es ejecutoriado, o sea, cumplida dictado el cúmplice, son públicos? Pero toda esa información anexa al expediente, que son estas diligencias, en realidad no hay claridad dónde quedan, cómo se conservan, dónde van a dar, quién puede acceder a ellos. Ese es un gran desafío, poder saber cómo, porque es parte de una memoria que nos pertenece a todos finalmente. Cuando Joaquín explica, nos cuenta lo que se llega a saber del asesinato, de la muerte de Marta Ugarte, que yo, la verdad, no lo sabía, ese detalle, me impresioné porque no conocía ese detalle.
Bueno, eso le pasó a ciudadanos y a ciudadanas chilenas, y eso nos demuestra cómo operó la dictadura, todos los silencios, los ocultamientos. Es parte de una verdad que nos pertenece a todos. Y tenemos derecho a conocerla. Y tenemos derecho a aprender también de aquello. Y por eso es que parte de nuestro propósito de hacer esta exposición es justamente eso. Es decir, la justicia fortalece la democracia. Y tenemos derecho a conocer esa justicia. El relator para la memoria, para la política de memoria de Naciones Unidas, ha dicho: los expedientes judiciales aportan mucha verdad y memoria de lo que ocurrió en nuestros países. El problema es que son voluminosos, son en un lenguaje difícil de comprender. Entonces el gran desafío es cómo lo llevamos a la ciudadanía y cómo esa ciudadanía entiende que es una responsabilidad también compartida, no solo de los abogados, de los familiares, es también nuestra. Bueno, quería decir eso sobre los registros. Después, si tienen tiempo, pueden echar una mirada a esa sala. También hay fragmentos de pericia, de lugares de hallazgo, algunas cosas que fuimos encontrando que tenían personas que colaboraron entregando ese material, o que fuimos encontrando por aquí y por allá, pero no es fácil. Y también como museo estamos en la tarea de justamente poder poner al acceso público todo esto, recopilando las audiencias filmadas del Poder Judicial. Ya tenemos cerca de 80 audiencias que hemos incluido en nuestro centro de documentación audiovisual. Hemos entrevistado a jueces, actuarios, funcionarios del Poder Judicial para recoger su experiencia respecto a los procesos de justicia, a los distintos momentos, hitos, porque nos parece muy importante poder ir haciendo ese reservorio. También obteniendo la copia de los procesos judiciales en su totalidad, excepto estas partes que son difíciles de acceder, como los cuadernos separados, para que estén en la consulta acá en el centro de documentación. Hemos tenido la colaboración de oficinas de abogados, del Poder Judicial también, para poder obtener eso. Es decir, estamos empeñados en poder a lo menos acercar las fuentes a todos quienes quieran conocerla, trabajar con ella, traducirla quizás en otras formas de compartirla, incluso desde el arte, desde la literatura, desde lo audiovisual, desde distintas maneras de comunicar esto que nos pasó a todos, en definitiva. Eso quería... Tal vez solo decir una cosa. ¿Ya puedo? Esto a propósito de que esto que nos pasó a todos además por responsabilidad del Estado. Y eso creo que marca un punto muy relevante como para querer como objetivo que sea público y que conozcamos, porque nos compete a todos. El Estado fue responsable de estos crímenes de lesa humanidad, que parece un concepto, yo que soy ciudadana, no abogada, el concepto de lesa humanidad, digamos que tiene que ver con, no voy a decir, pero con las desapariciones, con justamente la responsabilidad del Estado en estos crímenes. En ese sentido, la importancia de conocer. Yo tampoco conocía los detalles de Martugarte, tal vez porque ella también es familiar de desaparecido, su papá, entonces tal vez uno pone algunas veces se tapa los oídos o se tapa para no saber. Pero sí, eso quería decir, la responsabilidad del Estado. Y Zacarías Machuca tampoco, a lo mejor por alguna razón tampoco lo escuché, porque Zacarías Machuca salió con Alfonso en el grupo que desapareció, desde cuando lo sacaron de Londres, desapareció, tampoco sabía de sentenciadito. Imagínate, sí. De repente uno se bloquea. Recopilando en la pregunta, ¿cómo podemos acceder a aquellos registros audiovisuales que forman parte de algunas diligencias de los procesos jurídicos?
¿Es posible que una persona, como dice Erika, a pie común, que no sea abogado, que no esté llevando una causa, pudiera acceder a esos registros? Es muy difícil, porque de hecho el tratamiento que se da a los expedientes judiciales, una vez que están en los archivos y no han sido, una vez concluida la causa, sometido a algún proceso de respaldo digital y alojado en una base pública o de acceso más abierto, los expedientes van al archivo judicial. Y si es que uno, sin un respaldo institucional universitario o estatal o, digamos, o museístico, va al tribunal a pedir el desarchivo, te van a poner todas las trabas desde que uno no es parte. Eso, para acceder a los tomos principales del proceso, hay efectivamente, está medio en el limbo cómo deben guardarse los registros audiovisuales de las distintas actuaciones, que son cada vez más frecuentes, digamos. O sea, seguramente para el juicio del caso de Degollado, no es que haya sido la primera, pero tal vez no era la práctica, no estaba tan instalado el registro a través de video, de filmación de las diligencias de reconstitución, pero para el momento de la de Miguel Enrique, cuando fue la reconstitución de Miguel Enrique, el caso de Miguel Enrique, ya era una práctica mucho más frecuente. Los ministros que están a cargo de las investigaciones suelen hacer ellos mismos con su tribunal o bien con apoyo de policía de investigación que participan en las diligencias de reconstitución de escena, un respaldo audiovisual de la diligencia. Y yo creo que a esta altura todos los tribunales están apuntando a generar registros. Debían quedar en custodia. Hay algunos antecedentes en formato audiovisual asociados a procesos judiciales que no están en la tramitación, en el expediente mismo, y que quedan alojados, guardados en las custodias del tribunal. Uno podría tal vez hacer un rastreo de cuáles son las custodias, de ver a través de los libros de custodia de los propios tribunales cuáles son los contenidos y tratar de pesquisar ahí los elementos audiovisuales. Yo creo que se podría hacer, pero para el ciudadano a pie le saldría muy, muy difícil. Sí. Debiera hacerlo el Poder Judicial. ¿Ah? Debiera hacerlo el propio Debiera Poder Judicial. Existe este proyecto de memoria, sí, pero no, pero va muy, muy lento, muy restringido para casos para procesos judiciales muy selectivos, entonces no tiene todavía la masividad. La masividad, sí. ¿Alguna pregunta de ustedes? Porque yo sé que aquí hay alguien que quiere preguntar. ¿No? ¿Todavía no, Elena? Ya, yo voy a ser muy breve entonces porque sé que estamos con el tiempo justo, pero tenía dos preguntas, una para Erika, que me surgió en verdad cuando estabas dando tu testimonio en la muestra. Cuando hablamos de los procesos de amnistía, en el fondo hay una ley de amnistía que luego de un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Almonacid Arellano, en el fondo se decreta como parte de la sentencia que no se puede en el fondo amnistiar ningún proceso en el fondo ocurrido dentro del periodo de la dictadura, y quería saber cuál quizás es el impacto en el fondo de esa sentencia de la Corte para la búsqueda de los familiares y el proceso también de, en el fondo, no sé cuál es el concepto judicial, desamnistiar, pero en el fondo de intentar que no se amnistíen estos casos. Para Joaquín y Francisca, una pregunta en torno a el derecho de garantías judiciales, en el sentido de que no sé si existe, porque en el fondo estoy muy de acuerdo con el hecho de que no tener registros audiovisuales que permitan mostrar y que permitan en el fondo difundir los procesos de investigación de las causas genera claramente una barrera para que toda la ciudadanía pueda entender cómo funciona el proceso judicial y también pueda generar una opinión y le otorgue también legitimidad a los hechos que se reconstruyen. Y en ese sentido, no tener procesos como de testimonio oral no va en contra de algún tipo de garantía judicial, en el fondo, que deberíamos tener como sociedad en torno a asegurar juicios transparentes con, en el fondo, espacios abiertos y públicos, etc. Esas dos preguntas. Bueno, respecto como dije antes, de la ley de amnistía, en los años 70, 80, las causas se amnistiaban casi todas, con un gran impacto evidentemente para los familiares, y quedó
además durante mucho tiempo el temor de reabrir las causas que habían sido sobreseídas, algunas no amnistiadas, sobreseídas temporalmente, justamente porque existía el temor y era como un monstruo, digamos, que impedía que intentáramos reabrir las causas por el temor a la ley de amnistía. Hay que decir que la ley de amnistía aún es vigente, pero ha habido de parte de los jueces, probablemente también con la sentencia que tú mencionas, Almonacid, supongo, algunos jueces que no la aplican, o sea, no la aplican desde hace un buen tiempo, pero la ley de amnistía existe. Entonces, siempre está ahí y a medida que hay cambios en la Corte Suprema, siempre existe el temor, siempre está presente el temor de la posibilidad de la amnistía. Así que, bueno, a derogarla, no sé cuándo, no sé si está dentro de los planes, pero ahí está, ahí tranquilita, digamos, como una solicitud. Pero sí, ha tenido un impacto tanto la amnistía como también la posibilidad de reabrir. Ahora los abogados idearon esta posibilidad de reapertura o de apertura de las causas que estaban amnistiadas. Porque como dije también antes, las causas eran amnistiadas sin que se supiera a quién se amnistiaba. O sea, se amnistiaba un proceso que no había tenido avances, porque no habían los jueces investigado suficiente, ni sometido a proceso, ni incluso en muchos casos acusados siquiera. Entonces, ahí la pericia o la experticia de abogados que encontraron esta figura para poder reabrir las causas, y bueno, y así tenemos muchas causas que, no obstante haber estado amnistiadas, han sido reabiertas. Yo quisiera tomar un poquitito de la pregunta que le hiciste a Fran o a los abogados, a propósito de la importancia que tiene el registro de ciertas diligencias para la sociedad. O sea, el poder visualizar, ver, como decía también un ministro de Justicia, que es el que autorizó y que dio acuerdo para que los juicios en Francia, varios juicios fueran firmados de Klaus Barbie, es decir, Klaus Nomi, es porque el impacto o el efecto que provoca en ciudadanos y ciudadanas ver a un perpetrador negando o reconociendo. Negando porque es evidente la negación. Yo he estado y aquí termino, por favor, disculpen que me tome tú. Yo he estado en muchas diligencias con agentes, como decía Fran, en Londres 38, en mi propia casa, fueron a la casa donde nos habían detenido con agentes, y enfrentarlo queda tan en evidencia cómo mienten, por lo menos en los careos, los propios jueces o actuarios que participan de esos careos, que los realizan, o en las diligencias como la que hablaba en calle Santa Fe, de la muerte de Miguel Enrique, que sería de mucha importancia que la ciudadanía pudiese ver por su propia ojo y percepciones esas escenas. En ese sentido, también el registro, más allá de las cuestiones propiamente jurídicas u otras, es esa dinámica que se ve en los protagonistas de estos crímenes, tanto víctimas protagonistas como protagonistas perpetradores. Súper importante, sí. Bueno, con Joaquín estuvimos hablando de eso antes de venir. Así que lo ensayamos. No. O sea, pero más de no, estuvimos hablando de cómo influía desde las obligaciones del Estado el hecho de que no tuviéramos documentado audiovisualmente los juicios, y que responde además al sistema en que se tramitan las causas. Nosotros no podemos cambiar en ese sentido el Código de Procedimiento Penal, porque es el que aplica a la fecha en que se ocurrieron los hechos. Entonces, por eso son las reglas que esto se tramita de forma escrita, que solo el ministro instructor es el que puede acceder como de primera fuente a los testimonios y todo eso. Y habíamos pensado que
la publicidad y la oralidad sin duda vienen a cumplir de alguna forma la obligación del Estado de la garantía de reparación, de la obligación de reparación, perdón, y la garantía de no repetición. Y en cuanto a la garantía de no repetición, pensábamos que el hecho de publicitar un juicio o de hacerlo público y oral no es garantía de que esto no vaya a suceder en el futuro, pero es innegable que es un paso importantísimo para que exista un acuerdo social, para que nos generemos convicción sobre lo que pasó. Y también hablamos como de cómo, o de lo importante que es empatizar con lo que le pasó al otro. Y como esto también es la fuente de los derechos humanos. Los derechos humanos se crean porque creemos que las personas tienen dignidad y en cuanto nosotros las reconocemos en dignidad y las vemos como un sujeto con el que empatizamos y hacemos el dolor propio, es ahí cuando recién entonces tenemos conciencia de lo grave de lo ocurrido. Y creo que, por ejemplo, saber que Erika estuvo con los agentes, que los vio la cara, eso sin duda genera una emotividad que hace que uno empatice inmediatamente, que te pongas en los zapatos, que sientas entonces esa necesidad también de que esto no vuelva a suceder, de que esto no vuelva a ocurrir, de que haya justicia, de que no volvamos a tener un escenario así de brutal. Y creo que eso se genera con la empatía que genera también el acceder de primera fuente a los testimonios, a los expedientes, a la generación de la prueba y todo eso. Quisiera agregar una cosita en esa misma línea. No sé si vieron la película 1985 de Argentina. Bueno, el juicio de la Junta fue un juicio que se realizó dentro de los parámetros del procedimiento que existía en Argentina para el año 85. Y fue un juicio que fue transmitido y causó muchísimo impacto en la ciudadanía argentina. Y no sé si se acuerdan en la película, porque tiene que ver como con la legitimidad que brinda ser testigo de una investigación judicial, de la prueba que se va reuniendo, las decisiones que se adoptan. Pero en una parte, la madre de Luis Moreno Campo, que era el fiscal asistente de Chacera, que era de familia militar, debo decir, familia muy conservadora, después de ir viendo las audiencias y viendo los relatos de quien habían estado en este caso en la ESMA, en una conversación telefónica dice, no sé, Videla tiene que ir preso. No sé cómo. Alguien que no estaba naturalmente dispuesto a ser empático con las víctimas, después de asistir al relato de las víctimas, no en la audiencia ella misma, pero a través de la ilusión que da la televisión, digamos, o sea, como de la potencia del registro audiovisual, no puede sino coincidir con los afanes de justicia o los ideales de justicia de la víctima. Y hay una cuestión que en Argentina, esto también lo comentábamos, a pesar de todo el impacto que generó el juicio de la Junta, eso no impidió que Alfonsín decretara leyes de impunidad 3 años después de la ocurrencia de los juicios y que 5 años después Menem decretara los indultos. Y cuando se recupera la posibilidad de hacer justicia en Argentina, ahí se hace algún nivel de reflexión que no existió en Chile acerca de cuál iba a ser el mejor procedimiento para llevar adelante los juicios. Y se escogió el juicio oral y público, que estaba, en Argentina es distinto, pues está la cosa es un sistema más variado de los procedimientos judiciales en las distintas provincias. Pero se estaba instalando a nivel más masivo el juicio oral y público y se hace algún nivel de reflexión acerca de cuál es el mejor juicio para enjuiciar a los criminales de lesa humanidad y se opta por el modelo de juicio oral y público. Y en Chile no tuvimos la posibilidad de una reflexión equivalente y yo creo que el nivel de legitimidad que da el juicio oral y público, porque yo creo que esto fue como todos quienes estamos en el mundo del derecho humano, más de alguna vez hemos pensado que
que es una debilidad de la justicia transicional chilena, estar tan enclaustrado o encapsulado en el proceso judicial ante tribunales. Y yo creo que algo de eso tiene que ver con el tipo de procedimiento bajo el cual estamos investigando los crímenes. Si esto hubiera sido en un juicio oral y público, seguramente la ciudadanía, la comunidad hubiera estado de otra manera conectado. Así que yo creo que es como un punto crítico ese. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? ¿No? Un comentario, reflexión. Opiniones. Interpelación. Yo tengo una pregunta, pero es como de perito, no sé si lo sabrán. De perito. Sí, es como saber cuánto tiempo queda el registro del pentotal, ¿no? En el cuerpo, en los huesos. Es como para ver si en el caso de si uno lo pudiera analizar. Sí, ustedes saben eso, ¿no? Mira, yo pedimos diligencia bien enfocado a eso, en la causa de Edras Pinto, que una parte está todavía en diligencia de sumario y otra parte está en plenario. Porque eran dos preguntas, así que ¿acaso el pentotal era el efecto que producía la inoculación de una sustancia pentotal en el cuerpo, producía la muerte? Y la respuesta no era exclusiva, pero tenía que ver con las dosis que se aplicaran. Y luego, si es que había trazas de... Eso, las trazas. Sí. Y mi impresión es que sin ser conclusiva la respuesta, tendía a diluirse en el paso del tiempo, a diferencia de otras toxinas que sí pueden ser pesquisadas. O al menos, por ejemplo, sí pueden ser pesquisadas como hay como, aunque uno no puede, por ejemplo, encontrar la traza del gasarín, entiendo que sí puede pesquisar la huella de haber estado el gasarín en el cuerpo. Yeah. Hay una cuestión y igual lo podemos complementar. De todas maneras, creo que es importante tener, o sea, no sé si se puede, a lo mejor se puede pesquisar, pero lo más probable es que encontremos muy poco. Que encontramos, o sea, lo que vamos a encontrar no son cuerpos enteros. ¿Te refieres a eso? Sí. No, claro, porque ¿a dónde vamos a pesquisar? Vamos a pesquisarlo en los hallazgos, ¿no? Por supuesto. Óseos. Y esos hallazgos óseos, incluso hay muchas dudas de que pueda realmente identificarse porque está muy degradado, porque las condiciones ambientales, en fin. O sea, ya me parecería por una fineza, o sea, un avance científico impresionante, que no sé si lo lleguemos a obtener eso. Sí. El poder determinar en ese pequeño fragmento. Porque además, por la aplicación, tiene que ver con víctimas cuya suerte es la desaparición forzada. En realidad, porque cuando se ha tratado de pesquisar el gasarín u otras sustancias a través de las cuales se asesinó, en realidad han sido casos de víctimas ejecutadas que estaban inhumadas en condiciones completamente distintas. Y entonces la posibilidad de recuperar el cuerpo de manera de poder someterlo a pericia forense son distintas. Tienes toda la razón. Por eso es que la declaración de los agentes, la investigación judicial, lo que se logre determinar por esa vía, para poder determinar lo que la persona vivió, por lo que pasó, todo su trayecto en el itinerario y final, son fundamentales. Ese es el gran objetivo del Plan Nacional de Búsqueda. Además, reconstruir la trayectoria de las personas desde que fueron detenidas, pero sobre todo desde que salieron del lugar conocido de detención en adelante. Eso es como un objetivo súper relevante porque sabemos que gran parte de las personas desaparecidas fueron lanzadas al mar y eso es mucho más complejo. Iba a hacer una pregunta, pero se me olvidó. Bueno. Mientras recuerdas alguna pregunta para ir ya cerrando, algún comentario. ¿No? Yo quería hacerle la pregunta, ahora me acordé de la pregunta. Sí. Es que me quedé muy, la verdad, me imagino, Licha, tú también, impactada con
con la Martugarte, que sabemos, no sé si muchos de acá saben de lo que relató, pero es bien impactante saber que el cuerpo de Martugarte apareció como un testigo de lo que fue, digamos, de lo que fue la práctica de la desaparición forzada y el lanzamiento al mar. Después parece que trataron de, a partir de eso, mejorar el método de lanzamiento al mar para que los cuerpos no flotaran. Pero me quedé bien impactada y entonces tengo súper alto interés en saber cómo puedo tener acceso, a los testimonios de Troncoso. ¿Troncoso y daños? ¿Troncoso y daños? Sí, Troncoso. Que dio un montón de antecedentes, la verdad. Sí. No solamente el caso de Martugarte, sino que una gente, un perpetrador de testigos, testimonios de... Sí, me acuerdo. Sí. Yo ubico, o sea, veo la casa de Troncoso y daños. Sí. Pero eso, capaz que lo tendrán. No sé si nos Yo pasa. sí, de todos modos. Martugarte nos pasa. Sí, es que a lo mejor lo supimos y yo me olvidé. ¿Y Martugarte está finiquitado? Sí. Sí. Entonces hay que conseguirlo. O Sí. sea, está totalmente terminado. Sí, la causa está afinada y los antecedentes están muy disponibles. Porque además muchos provienen de tanto en caso conferencia como desagregados, digamos, compulsados para... Sí, pues Martugarte sí. Sí. Así que sí, me comprometo a eso. Bueno, pero ahí hay un ejemplo claro como a través de la investigación judicial efectiva, bueno, seguramente de un juez investigador también muy comprometido. ¿Qué fue? Mira, sí. Y la declaración de un perpetrador, es posible conocer todo el trayecto de la víctima y la forma en que ocurrió su muerte. Yo estoy convencida que ese es el camino. Sí, por supuesto. Fue con el juez Guzmán y además el policial, o sea, el funcionario de investigaciones que recibió la declaración, que la tomó, fue Sandro Gaete, la primera, el año 2001, a mitad del año 2001, con Abel Lizama. Y estuve comentando con Sandro Gaete cuáles fueron como las circunstancias en que se prestó esa declaración y fue realmente en su registro vivencial absolutamente impresionante desde la conciencia de quien estaba buscando justamente reconstruir los destinos de los militantes. Esto fue en el marco del caso conferencia de los militantes comunistas que estaban detenidos desaparecidos. Conferencia 1. Sí. Sí, es conferencia 1. Bien. Ya. Agradecemos que hayan tenido la gentileza de venir al museo, donde estar compartiendo con todos los que estamos aquí presentes. Lo más probable es que después igual sigamos en otros espacios conversando para ir profundizando estos temas. Darle las gracias también a Paulina Zamorano, que estaba pendiente de que venían, y siempre estaba transmitiéndose en vivo, y así que también les mando a través de ustedes los agradecimientos, y cuando tengamos el material registrado y en su catálogo lo haremos llegar. Gracias a Erika y gracias nuevamente a los que se unieron en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.